clase 9 de Introducción al Antiguo Testamento. La clase anterior aprendimos la primera parte de Josué. Josué y Jueces tienen que ver mayormente con la conquista de la tierra de Canaán. Esta parte de la Biblia no está hablando simplemente de la conquista de la tierra de Canaán, sino de la tierra que tempranamente Dios prometió a Abraham, antepasado de Israel. ¿Cuál es la razón por la que Dios quería darle al pueblo israelita la tierra de Canaán? Es para tomarlos como una nación santa de sacerdotes y bendecir a las naciones del mundo. ¿Qué significa? Dios les dio la tierra de Canaán a los israelitas, no simplemente para la felicidad de ellos, sino dentro del plan salvador de Dios. Vamos a recordar lo que hemos aprendido e interpretado hasta ahora en esta introducción al Antiguo Testamento. Para completar el propósito de la creación, en Génesis 3:15, Dios establece y promete el plan de salvación a pesar de la caída de la humanidad. Hasta la venida de Cristo, el Antiguo Testamento enseña cómo Dios va desarrollando la historia de salvación y por qué debía venir Cristo. Ahora vamos a tratar nuevamente el tema de la tierra desde la perspectiva de la salvación de Dios. Dios va realizando la salvación a través de promesas. Dios va llevando a cabo su plan salvador a través de la fidelidad de la propia promesa y pacto de Dios en vez de la fidelidad y obediencia humanas. En Josué vemos que Dios les dio la tierra de Canaán prometida. Dios cumplió su promesa sobre la tierra prometida a Abraham para bendecir a las naciones del mundo. Para que reciban la tierra prometida y se cumpliera esa promesa, el pueblo israelita debía creer en Dios y obedecer su palabra. El libro de Josué muestra que generalmente los israelitas creyeron y obedecieron la palabra de Dios y obtuvieron muchas tierras. Pero luego de la muerte de Josué, quedaron muchas tierras por conquistar. El problema de las tierras que faltaban conquistar es tratado en el libro de Jueces. Sobre las tierras que faltaban conquistar, Josué ya les había dicho tempranamente cómo conquistarlas. Es creer en Dios, luchar según el método de Dios y obedecer su palabra. Pero en Jueces capítulo 1 vemos que el pueblo israelita no hace eso. Jueces 1 hasta el capítulo 3 verso 6 muestra que en vez de creer en Dios, los israelitas hacen pacto con los cananeos, se casan con ellos y rechazan a Dios. Cuando los israelitas rechazan a Dios y hacen alianza con pueblos paganos, Dios no los abandonó. Los israelitas sufrían adversidades a causa de los pueblos paganos y los ídolos paganos en quienes ellos confiaron, y recibían el juicio de Dios. Los israelitas confiaron en los paganos y se casaron con ellos, idolatraron a los dioses paganos, pero fueron pisoteados por esos mismos paganos. Cuando los israelitas sufrían dificultades, clamaban a Dios pidiendo que los salvara.
Dios, lleno de misericordia, les levantaba a los libertadores, a los jueces, para salvarlos. Luego de ser salvados, los israelitas regresaban nuevamente a los ídolos paganos y a la gente pagana. Dios los volvía a salvar, pero en cada una de esas ocasiones, los israelitas regresaban a los pueblos paganos una y otra vez, como de costumbre. El cuerpo del libro de Jueces trata sobre este tema. Por eso, luego de la muerte de Josué, el periodo previo a la monarquía se denomina periodo de los jueces. Durante este periodo de los jueces, Dios no les permitió conquistar el resto de la tierra. Por eso, el libro de Jueces registra el fracaso del pueblo israelita, muestra la gracia y misericordia que Dios les brindaba a los israelitas que habían fracasado. El cuerpo del libro de Jueces comienza desde el juez Otoniel y aparecen 6 jueces principales. A través del juez Otoniel descubrimos la fórmula típica en que se desarrolla el libro de Jueces. Los descendientes de Israel hicieron lo malo delante de Dios, recibieron el juicio de Dios y sufrieron dificultades. Entonces el pueblo israelita clamaba a Dios, y Dios les levantó al libertador Otoniel para salvarlos. El siguiente juez es Ahod. Este no era un hombre normal. Los israelitas habían rechazado a Dios y servían a los ídolos paganos. Entonces Dios hizo que fueran molestados por los moabitas. Los israelitas clamaron a causa de la adversidad y Dios los salvó por medio de Ahod, que era zurdo. La mayoría de la gente era diestra. El hecho de que haya elegido a un hombre zurdo para salvarlos hace referencia a la especial salvación soberana de Dios. Esta salvación soberana se registra también en la historia de Samgar en 3:13. Samgar no era famoso, ni un hombre de espadas. Era un hombre que guiaba a los bueyes con la aguijada, pero con esa vara de aguijada mató a 600 filisteos. Llegó a ser el libertador de Dios. Historias como estas aparecen también en el capítulo 4 de Jueces con Débora. Los descendientes de Israel pecaban como de costumbre delante de Dios. Ahora Dios hace que sean invadidos por Jabín, rey de Canaán. Como de costumbre, los israelitas clamaron delante de Dios. Dios deseaba liberarlos a través de Débora. Débora era profetisa y una juez de Dios. Pero Débora le ordenó a Barak, un soldado, para que fuera a la batalla y liberara a Israel. Barak no era un fiel creyente en Dios. Barak dijo que trabajaría como libertador de Dios solamente si Débora lo acompañaba. A raíz de esto, Barak no pudo matar a Sísara, el general del ejército cananeo. El general Sísara murió a manos de Jael, mujer extranjera. Dios salvaba a los israelitas incluso usando a mujeres. En definitiva, la salvación de Israel estaba en Dios. El siguiente juez es Gedeón. También en la época de Gedeón los israelitas se apartaron de Dios y adoraron a los ídolos paganos. En esta ocasión Dios hizo que fueran molestados por los madianitas.
Los israelitas clamaron a Dios como de costumbre. Dios no les mandó un libertador inmediatamente, sino que primero les mandó un profeta para que les diga la causa del juicio que estaban sufriendo. El ángel de Jehová llamó a Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo escondidamente en Ofra. Dios lo llamó porque deseaba salvar a Israel por medio de Gedeón. Pero Gedeón no aceptó el llamado de Dios inmediatamente. Gedeón protestó ante Dios preguntándole cómo es posible que estuviesen padeciendo esas dificultades si Dios estaba con ellos. También le pidió que le mostrara la evidencia de que Dios lo había llamado realmente. Dios quemó con fuego el sacrificio que estaba sobre la roca y le mostró que Dios había llamado a Gedeón. Gedeón descubrió que Dios lo había llamado. Entonces Dios le dio una orden. Gedeón destruyó el altar de Baal fabricado por su padre en Ofra. Por eso llegó a ser nombrado Jerobaal, el que lucha contra Baal. Ahora Dios descendió sobre Gedeón a través de el Espíritu Santo. Gedeón quería ir a la guerra reuniendo a muchos israelitas de las tribus. Gedeón era un buen diplomático y llegó a convocar a 32.000 soldados. Pero no fue directamente a la batalla con ese ejército. Gedeón volvió a preguntar a Dios para probar. Hizo la prueba del vellón de lana, pidiendo que el rocío de la mañana mojase solamente el vellón de lana y que la tierra estuviese seca. Pero la prueba de Gedeón no terminó allí, sino que pidió que el rocío mojase solamente la tierra y que no mojase el vellón de lana. Gedeón había probado a Dios ya 3 veces. Gedeón convocó a 32.000 personas y fue al campo de batalla para pelear contra los madianitas. Pero Dios no quería un ejército tan numeroso de 32.000 soldados, porque en Jueces 7:2 dice que ellos podrían pensar que se salvaron por sí mismos. Dios eligió a 300 hombres que bebían el agua llevándola con su mano. Despidió a la mayoría y eligió a esos 300. Es un número muy pequeño. Solamente luchando con un número tan pequeño, los israelitas reconocerían que Dios es el que ganó la batalla. Comprenderían que no ganaron por sí mismos. Ahora tenían que ir a la batalla con los 300 soldados, pero Gedeón no quería ir. Gedeón tenía miedo pensando cómo podrían ganar la batalla con 300. Dios envió a Gedeón escondidamente al campamento enemigo y le hizo escuchar lo que soñaron los enemigos y la interpretación que hacían del sueño. Los soldados madianitas soñaron que Gedeón venía a atacarlos y los mataba. Gedeón experimentó esta obra de Dios y fue a la batalla al campamento enemigo llevando a los 300 soldados. Lo único que hicieron en la batalla, en vez de luchar, es tocar las trompetas, romper tinajas y gritar. A causa de los sonidos de los tizones de fuego, trompetas y tinajas rotas, los enemigos estaban confundidos y se atacaban entre sí, y murieron muchos. Casi al finalizar la batalla, Gedeón no termina la batalla, sino que cruza el río Jordán. Si vemos Jueces 8:4 en adelante, es porque
Gedeón no logró atrapar a los reyes. Eran los reyes Seba y Salmuna. El ejército de Gedeón estaba cansado a causa de la batalla y hambrientos, pero fue a perseguirlos. Pasaron por la región de Betel y Gedeón pidió la ayuda de sus habitantes, pero estos se rehusaron. Los habitantes de Sucot tampoco ayudaron a Gedeón. Luego de atrapar a Seba y Salmuna, Gedeón se vengó contra los habitantes de Sucot y Betel, que no lo ayudaron. Luego de matar a Seba y a Salmuna, Gedeón explica por qué debía matarlos. Jueces 8:19 dice que Seba y Salmuna habían asesinado a los hermanos de Gedeón. La batalla de Gedeón del otro lado del río Jordán no era una batalla que Dios había ordenado, sino de venganza. A través de la batalla de la venganza de Gedeón, los israelitas clamaron que Gedeón los había salvado. En Jueces 8:22, los israelitas piden que Gedeón sea el rey de ellos, ya que él los ha salvado. Pero el Salvador de Israel es Dios. Los israelitas pensaron erróneamente que se salvaron a sí mismos. Así se produjo lo que Dios les advirtió. Externamente, Gedeón dijo que él no era el rey, sino Dios, y rehusó ser el rey. Sin embargo, Gedeón tuvo más de 70 hijos y muchas mujeres. Gedeón llegó a salvar a Israel siendo usado por Dios, pero él se exaltó a sí mismo, como si él mismo hubiese salvado a Israel. Aquí vemos la tragedia de Israel. Uno de los hijos de Gedeón, Abimelech, asesina a los israelitas. Suceden batallas de venganzas en las que se matan entre sí. Cuando se olvidan de que Dios es el Salvador y creen que el hombre se salva a sí mismo y se cree su propio rey, ocurren estas tragedias. A pesar de esta maldad de los israelitas, la palabra muestra que Dios tuvo compasión de ellos y les concedió la gracia salvadora. En Jueces 19:6 vemos la historia del juez Jefté. Como los israelitas rechazaron a Dios, Dios les envió a los amonitas para que invadieran a los israelitas. Entonces los israelitas clamaron a Dios, pidieron perdón por haber idolatrado a los dioses ajenos. Antes que Dios les levantara un libertador, ellos mismos se levantan un libertador. Convocan a Jefté, a quien ellos habían rechazado antes. Siendo un hijo ilegítimo, fue expulsado de su tierra natal y llegó a ser jefe de una gran pandilla de asaltantes. Los israelitas vinieron a Jefté y le pidieron que sea el general de su ejército para luchar contra los amonitas. Los ancianos de Galaad vinieron a Jefté solicitándole ser el jefe de ellos. Habiendo accedido a la petición de los ancianos, Jefté fue a la batalla. Aunque se trataba de un hombre elegido por el pueblo israelita, Dios descendió sobre Jefté mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios no desciende sin ningún propósito. Es para usarlo como libertador para salvar a Israel. Pero Jefté hizo un voto delante de Dios. Si Dios le daba la victoria en la batalla, juró entregarle en holocausto al primer ser que viniera a recibirle.
Entregarle a Dios en holocausto a la primera persona que viniera a recibirle no era un tipo de juramento digno de hacer ante Dios. A pesar de tal juramento, Dios le dio la victoria en la batalla a Jefté. La primera persona que vino a recibirle tras la victoria fue su hija única. Jefté estuvo desconcertado, pero hizo conforme a su juramento, y la mató. Vinieron los de Efraín para ver a Jefté. En el capítulo 12, los de Efraín le indagan a Jefté por qué no los convocó para la batalla. Sin embargo, lo cierto es que Jefté sí les había solicitado la ayuda de ellos antes de ir a la batalla. Jefté mató a estos hombres de Efraín que vinieron ahora a reclamar. Jefté era un hombre acomplejado con mentalidad victimista y asesinó a muchas personas. Sin embargo, Dios libertó a Israel incluso por alguien así. El último juez que aparece es Sansón. Aún antes del nacimiento de Sansón, los israelitas seguían haciendo lo malo, apartándose de Dios. Dios los castigó a través de los filisteos. En Jueces capítulo 13 descubrimos algo extraño. Vemos que a pesar de estar sufriendo persecuciones de los filisteos, los israelitas no estaban clamando a Dios. Aún así, Dios estableció de antemano a un libertador para los israelitas. La esposa de Manoa llegó a dar a luz un hijo que sería nazareo. Capítulo 13, versículo 5. Dios dijo que apartó a un niño nazareo para que fuera el libertador de Israel. Por eso, antes de que naciera Sansón, Dios lo estaba preparando para salvar a Israel. En Jueces 13:25 vemos que cuando Sansón crecía, Dios descendió sobre él mediante el Espíritu Santo. Sansón, que fue apartado como nazareo, prefirió amar a mujeres paganas en vez de a alguien de su propia nación. Se enamoró de una mujer de Timnat y se casó con ella. A causa de su casamiento con la timnatea, Sansón llegó a matar a muchos filisteos. Sansón anduvo por sus propios caminos por estar enamorado de las mujeres, pero incluso a través de él Dios liberó a Israel. Luego de su casamiento con la timnatea, Sansón se enamoró de una mujer de Gaza. No solo eso, Sansón se enamoró también de Dalila. Dalila era una mujer enamorada del dinero. Los filisteos le pidieron a Dalila que averiguara el secreto de la fuerza de Sansón. Le prometieron pagarle con dinero por ese secreto. Aunque era un hombre usado por Dios, apartado y nazareo, Sansón estuvo enamorado humanamente de Dalila. Finalmente, Sansón le contó a Dalila su secreto. Sansón confesó que siendo un nazareo, su fuerza radicaba en que no se cortaba el cabello. Dalila le rasuró la cabeza. Sansón perdió su fuerza, perdió sus ojos y fue capturado por los filisteos. ¿Acaso el secreto de la fuerza de Sansón estaba en su cabello? El secreto de la fuerza de Sansón estaba en su identidad como hombre apartado para realizar la salvación de Dios. Había traicionado hasta el último elemento de su identidad. Es por eso que finalmente Dios lo abandonó.
también nosotros, siendo hombres de Dios, siendo creyentes en Jesús, si no vivimos guardando la fe, no tendremos ninguna fuerza. La historia de Sansón no finaliza aquí. Sansón oró a Dios. Sansón ora pidiendo nuevamente la fuerza para juzgar a los filisteos que le quitaron los ojos. Dios escuchó su oración y le dio la fuerza a Sansón para que pudiera matar a muchas personas. Mató a más número de filisteos de lo que había matado en toda su vida, y así salvó a Israel. Aunque Sansón había vivido según su lujuria, Dios salvó a Israel por medio de él. Jueces, capítulo 17 al 22, es la parte de la conclusión del libro de Jueces. En los capítulos 17 y 18 vemos la forma en que un individuo y una tribu servía a Dios. Desde el capítulo 17 vemos una frase que se repite, 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Los israelitas debían servir a Dios según la voluntad de Dios, pero lo hacían según sus propias formas. Un hombre llamado Micaía, habitante de la región montañosa de Efraín, fabricó imágenes religiosas y adoraba a Dios a su propia manera. La tribu de Dan robó las imágenes religiosas de Micaía y también adoraba a Dios a su propia manera y fracasó. Capítulo 18, verso 31. Los capítulos 19 al 21 registra lo acontecido con un levita que vivía con su concubina. En Gabaa, región gobernada por la tribu de Benjamín, su concubina fue violada y asesinada. Entonces el levita convocó a todos los israelitas. Por eso ocurre una guerra civil entre las demás tribus de Israel y la tribu de Benjamín. A través de 2 batallas, las tribus de Israel perdieron ante la tribu de Benjamín. Recién en la tercera batalla, las tribus de Israel lograron vencer a los benjaminitas. Los benjaminitas perecieron, salvo 600 hombres. Llegaron al peligro de extinguir una tribu. Jueces 21-25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo era el periodo de los jueces? Es un periodo en que cada uno adoraba a Dios a su propia manera y conquistaba a su propia manera la tierra que les entregó Dios. ¿Cuál es el resultado del pueblo israelita que vivió a su propia manera? Fracasaron en su relación con Dios. No lograron conquistar el resto de la tierra. A pesar del fracaso de Israel, la verdadera protección es por la gracia de Dios. Donde abundaba el pecado, Dios abundaba en gracia. Dios salvaba y guardaba al pueblo israelita. La salvación de Israel y la salvación de todas las naciones de la tierra depende únicamente de la soberanía de Dios. Veremos el libro de Ruth en la próxima clase. Muchas gracias.